Gracias, Pablo, por la invitación y obviamente a ustedes por el tiempo y poder estar aquí. Estaba hace un momento conversando con Miguel y viendo la importancia del nivel de la información que se está entregando. Ojalá hubiera sido bien recibido, hubiéramos tenido una mayor acogida, pero bueno, ahí vamos avanzando. Yo creo que la idea es ir multiplicando el mensaje para que esto vaya caminando y podamos avanzar todos en el mismo sentido. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ampliar lo que Mónica, digamos, presentó de manera muy amplia y sobre el efecto de estos biológicos que hemos venido utilizando en las diferentes fincas, además de otras pruebas que ellos han estado evaluando, otros productos y otras mezclas de microorganismos. Es importante saber, y algo que se ha mencionado en muchos sentidos, y es que no existe la bala de plata. Tu gran amigo Miguel siempre habla de la famosa bala de plata, y en esto se replica igual. O sea, no podemos pensar que solo tricoderma va a ser la solución. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Ahora, dentro de tricoderma hay varias opciones que pudiéramos también utilizar que complementan el efecto de este tipo de biológicos. Entonces, tenemos por un lado tricoderma, pero por otro lado tenemos bacillus, pseudomonas que se han demostrado y está documentado que funcionan también en el ejercicio. Entonces, tenemos que trabajar de manera complementaria y afrontar el problema de diferentes ámbitos. Yo quería simplemente hacer recordar algo sobre el concepto de bioseguridad. Es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que proviene de la exposición de agentes biológicos causantes de la enfermedad infecciosa, tóxica o alérgica. Pero miren esto, inicialmente el concepto de bioseguridad está enfocado principalmente para el riesgo de la salud, o sea, refiriéndose a salud humana. Realmente nosotros hemos acogido el concepto de bioseguridad para aplicarlo en fincas, cosa que el concepto como tal no estaba definido. Ahora, bioseguridad es un complejo de muchas cosas. Tenemos que identificar agentes causales, mecanismos de acción, análisis de riesgo, factores de riesgo, conocer cómo funciona nuestro cuerpo de susceptible, análisis epidemiológico. Pero más allá de eso tenemos este concepto de bioseguridad de la actualidad. O sea, después de 3 años de tener la enfermedad, el concepto de bioseguridad ha traslocado, se ha transformado en no solo medidas de prevención y contención, sino además considerando todos los factores que, como muy bien lo mencionaba Mónica, hacen parte de que esta bioseguridad se complemente. Y en ese sentido vamos a esto, y es que cuando yo trato de afrontar un patógeno, como ya muy bien lo mencionó Mónica, no solo una sola herramienta es la que nos va a funcionar, tenemos que trabajar de manera conjunta. Muy bien lo mencionaba Mónica, el tema nutricional, supremamente importante, tiene una relación directa sobre cómo podemos afrontar el patógeno. Tema de formación, capacitaciones, este concepto es supremamente importante al momento de que estamos hablando de contención, prevención, que es riego, drenajes y por supuesto el concepto biológico. Ahora, dentro del ejercicio de aplicación, recuerden algo, cuando nosotros, hoy uno de los factores que tenemos limitantes en nuestra zona es por lo menos los contenidos de materia orgánica disponibles en el suelo. Hoy, cuando estamos haciendo aplicaciones precisamente de biológicos, tenemos que tener claro que al aumentar la población de suelo de microorganismos, de microfauna, también tenemos que tener el concepto o hacer la compensación de este elemento tan importante en el suelo. A veces creemos que solo la aplicación del biológico nos va a dar resultados, pero al final tenemos una limitante del mismo suelo que no estamos llegando a manejar. Hay que trabajarle a eso. Aquí tenemos obviamente lo que mostraba Mónica en parte, hay un efecto importante a nivel de laboratorio visual sobre el crecimiento de Fusarium racequatus tropicale. Entonces, esto lo he mostrado en muchas ocasiones. Inicialmente, recuerden que cuando comenzamos con la contención siempre relacionábamos un efecto de la lluvia sobre la incidencia o la presencia de casos. Eso es una constante que estamos viendo cuando arrancamos en el 2019, primer y segundo semestre. Ya aquí habíamos comenzado a implementar esquemas de bioseguridad, pero veíamos que a pesar de que había una bioseguridad, acuérdense, los esquemas de bioseguridad me refiero al ingreso del calzado, al control del proceso de desinfección. Veíamos que a pesar de todas esas medidas seguía presentándose un crecimiento importante una vez se presentaban periodos de lluvia. Entonces decíamos, ¿cómo entramos a combatir la situación si ya tenemos el problema dentro de la finca? Entonces teníamos que poner otro componente dentro de la ecuación.
Y es por eso que a partir del año 2020 comenzamos un programa inicial con relación al tema de la aplicación de biológicos. Primer semestre, nuevamente tuvimos periodos fuertes de lluvia, nuevamente se nos presentaron los ciclos de aumento en la presencia de áreas erradicadas por fusarios. Tenemos un segundo semestre, arrancamos con un programa fuerte de manera de choque en algunas fincas de La Guajira y miren cómo cambió automáticamente la tendencia con relación al efecto. Entonces, esto yo lo he mostrado en varios escenarios, pero ahora vamos a ver qué ha pasado con eso, o sea, en qué estamos. Ahí hablamos 2019-2020, ahora vamos a ver en qué estamos hoy. Entonces, parte de la contención y de la prevención y todo este ejercicio de evitar o reducir el impacto del fusarium reservador tropical depende no solo de que el patógeno llegue a mi finca, sino que hay otros factores y que aquí se los voy a mencionar en cada uno de los escenarios que hemos podido visualizar en Guajira. ¿De qué depende que pueda que sea peor la situación o no tan grave la situación? Entonces tenemos un escenario 1 de finca 1, miren este porcentaje de incidencia. Miren que tenemos un periodo inicial durante mitad del primer año. Recuerden que la cuarentena se dio a partir de la semana 26, estoy mal. Miren cómo se da un crecimiento importante de casos de esta incidencia acumulada, pero llega un punto a partir de la semana 39 en que esa incidencia comienza a aplanarse sobre la curva. Entonces hay que comenzar. Ahora, ¿qué efecto teníamos aquí? Teníamos dos conceptos que estábamos aplicando, era bioseguridad, pero además ya estábamos viendo un efecto de las aplicaciones de biológicos que no se venían haciendo antes de. Entonces, en este escenario 1 tenemos un diagnóstico, digamos, atrasado, alta incidencia semanal de casos. Eso nos obligaba a que teníamos atrasos en las erradicaciones, no estábamos atendiendo los focos de manera rápida. Se colocaban al día las erradicaciones, se colocaron al día e inició el programa de biocontrol. Arrancamos con un programa, digamos, a modo de ensayo y era dirigido en DRENS, en aquellas áreas cercanas a los focos, con el fin de evitar que comenzaran a aparecer los casos en los perímetros de esas áreas de intervención inicial. Posterior a eso vimos que teníamos que mejorar la eficiencia de este ejercicio y lo pasamos al sistema de riego. Y ahí es cuando comenzamos a ver un impacto fuerte en el mantenimiento o reducción de la aparición del número de casos con relación en lo que venimos en las semanas anteriores. Entonces comenzamos a tener un efecto importante. Podemos ver, esto es otro tema para resaltar, y es que con el programa de biológicos, recuerden que la sincronía o la combinación de fusarios con otro tipo de enfermedades que normalmente conocemos como el Winia, tendía siempre a generar unas confusiones a nivel de campo, al momento de ese acercamiento inicial en terreno. Pero también con las aplicaciones de los biológicos comenzamos a encontrar que la reducción de mezclas también se redujo. Ya hoy en campo estábamos viendo solo presencia inicialmente de fusarios únicamente. Esas mezclas donde encontramos una planta con el Winia, pero además acompañada de fusarios, comenzaron a desaparecer. En esta finca, en la finca 1, casi que el 70% de los casos que encontrábamos estaban mezclados. Con la aplicación de los biológicos también comenzó a desaparecer ese tipo de mezclas. Al principio comenzamos a evaluar también, con los compañeros de la Rosalia, queríamos revisar el tema de mezclas, por ejemplo, con moco, pero hoy hay un punto difícil porque no se nos están presentando ya ese tipo de mezclas de fusarium con moco, muy asociado al tema de la aplicación de biológicos. Tenemos un escenario 2, recuerden que hasta el momento, escenario 1, las aplicaciones de biológicos comenzaron posterior a la llegada o a la oficialización de la cuarentena. Tenemos un escenario 2, una finca 2, donde tuvimos un inicio supremamente importante en esta finca. Recuerdo que se radicaron alrededor de 5 hectáreas al comenzar al detectar los primeros casos. Y ahí digamos que el esquema de bioseguridad funcionó solo bioseguridad, porque realmente la contención fue bastante amplia. Se amplió, se separó la zona de contención del resto del cultivo y digamos que ahí tuvo un efecto directo, fue el esquema de bioseguridad. Pero además, esta finca tuvo otras cualidades diferentes, otros factores, que fue un diagnóstico oportuno, atención oportuna a las erradicaciones, se inicia el programa de manera inmediata, pero principalmente a través del sistema de riego. Ahí no comenzamos a trabajar dirigidos, sino que nos fuimos de una vez a trabajar, a tratar de inundar, digamos, los lotes que no tenían presencia de la enfermedad.
Tenemos un escenario 3, digamos que un diagnóstico oportuno, por momentos tuvimos atraso en la atención de casos, se inicia el programa de biocontrol un poco atrasado también. Dirigido inicia en noviembre del 2020, sistema de riesgo inicia hasta el 21, y miren cómo es el comportamiento. No vemos esa misma ecuación paralela de la curva sobre el eje de las X en el transcurso de las semanas. Entonces, ahí también hay otro mensaje, y es que no esperemos que el efecto que estamos digamos, calculando dentro de nuestra ecuación, resultado de la aplicación de biológicos, también va a ser de manera inmediata. No va a ser de manera inmediata, pero también va a depender de otros factores de cultivo que están bajo nuestro manejo. Tenemos un escenario 4, y ahí es donde yo quería pues, transmitir este mensaje, y es que antes de la cuarentena había algunas fincas que ya venían aplicando biológicos a modo de ensayo, buscando otros resultados, principalmente enfocados a mejorar salud de suelo, temas radiculares, etcétera, etcétera. Y miren cómo es el comportamiento en estas fincas, cómo ha sido el ejercicio en estas fincas. Supremamente baja la incidencia. Esto es Guajira, estamos hablando de Guajira. Entonces, si logramos hacer estos ciclos o aplicados antes de, yo creo que Mónica en algún momento en el laboratorio también lo logró identificar. No es lo mismo el efecto de tricoderma posterior a sembrar fusarium que cuando el tricoderma está primero que fusarium. Entonces, por eso es tan importante que logremos, por lo menos las fincas que hoy no tienen presencia de este patógeno, comiencen desde ya a inundar sus suelos con biológicos que garanticen, digamos, este efecto en el momento que se nos llegue a presentar. Y otro punto importante, y algo que mencionaba Mónica con relación al listado de productos. Hoy en día hay una cantidad de productos en el mercado que realmente no sabemos si se garantiza, primero, que la especie que se esté comercializando sea la que